Son las 9:49 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy tenemos después de esta interesantísima ronda de comentarios, la visita en cabina de David Jiménez García. Atención sobre todo a los dominicanos, a los jóvenes interesados en la carrera del periodismo, a los interesados en el mundo de la comunicación. David es un periodista de larga data que ha tenido dentro del periodismo algunas tareas interesantes, incluyendo la de corresponsal de guerra, que es uno de los aspectos más interesantes y llamativos de su biografía, donde por cierto una gran parte del periodismo español ha tenido presencia, la guerra de los Balcanes, otros conflictos, cómo olvidar los escritos de algunos de los periodistas españoles precisamente sobre esos temas. Así como también es autor de una gran cantidad de títulos, ha colaborado con una buena cantidad de medios internacionales, anglosajones y de otras partes del mundo. Y hoy le tenemos en República Dominicana. Nos interesa, además de darle la bienvenida, saber qué le trae a nuestras aguas, a nuestro territorio, a nuestra república. Buenos días. En el periódico El Mundo ha sido esencialmente donde ha llevado pues la mayor parte de su carrera desde 1994. Buenos días y bienvenido, David. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. ¿Y qué me trae aquí? Pues una deuda pendiente. Ajá. ¿Cómo es posible que yo no haya venido antes a República Dominicana, no? Eso es lo primero. Bueno, una de las razones es que yo viví casi 20 años ejerciendo el periodismo como corresponsal de guerra y reportero en Asia. Y bueno, la verdad es que esta parte del mundo, aunque tenemos esa conexión, los españoles con ella, yo la he visitado menos. Pero estoy totalmente dispuesto a subsanar ese error. Está a tiempo. Y el cariño de la gente aquí y lo bien que le tratan a uno hace que, por supuesto, vaya a volver muchas veces. Y cuando usted descubra la conexión con la historia española, no solo la colonial, la de la República, la de la Guerra Civil, la de la colaboración entre gobernantes, incluso Franco, Trujillo, y luego otros aspectos interesantes, creo que se va a enamorar más de la República Dominicana. Bueno, además tengo amigos aquí, ¿no? Jorge Dueñas, que está por aquí. Otra razón es visitarle a él. Y la verdad es que, bueno, mis expectativas sobre vuestra tierra eran altas y se están cumpliendo todas. O sea que muy feliz de estar por aquí. Bueno, por aquí les recibimos con mucho agrado y presentándose en el gobierno de la mañana, usted tiene la oportunidad de ciertamente saludar a toda la República Dominicana. Como usted ha sido un corresponsal de guerra y un periodista interesado en el tema geopolítico mundial, me imagino, director del periódico El Mundo, me gustaría comenzar requiriendo su opinión sobre dos conflictos que están muy actuales y que preocupan mucho. El conflicto Ucrania-Rusia y el conflicto palestino-israelí ahora mismo. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene sobre esos conflictos y cómo podrían terminar? Yo no querría amargarle a la audiencia la mañana, pero soy bastante pesimista con la dirección que está llevando el mundo en general. Creo que hay un gran desorden internacional, falta de liderazgo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y creo que esto está siendo aprovechado por muchos otros líderes. Y lo vemos en esos dos conflictos, ¿no? Donde prácticamente se puede hacer lo que se quiera y no tiene consecuencias. En el caso de Ucrania, a los que vivimos en Europa, ese conflicto nos pilla muy cerca porque hay el temor, ¿no? a ese expansionismo de Vladimir Putin y que esa guerra se pueda expandir regionalmente en Europa. Bueno, es triste, ¿no? Ver que las personas, la condición humana no evoluciona y no consigue salir de la guerra y de la autodestrucción. A mí me tocó cubrir conflictos en casi 30 países y siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo no hemos conseguido evolucionar hasta un punto en el que podamos solucionar nuestros conflictos, nuestras diferencias de otra manera que no sea matándonos. Y ahí están muriendo miles de chavales rusos, ucranianos, que son enviados a la guerra por líderes que por supuesto están normalmente en un despacho tranquilamente, ¿no? Y luego también muchísimos civiles. En el caso de Gaza, bueno, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Más de 14.000 niños ya muertos. El otro día unos doctores que salían de allí decían que estaban impresionados, nunca habían visto un número tan grande de niños que habían perdido
por amputación alguna extremidad. Esto llegó, por supuesto, después de un ataque atroz, ¿no?, por parte de Hamas contra civiles israelíes. Y entonces, como digo, es difícil ser optimista porque son dos conflictos enquistados. En el caso de Ucrania hay mucha gente que cree que la guerra empezó hace 2 años, cuando en realidad empezó hace mucho más. Y en el caso de Israel y Palestina, pues hablamos de décadas de conflicto y es difícil vislumbrar una solución a corto plazo. Perfecto. Yo estaba revisando sus aportes, ahí vi que en algún momento escribió para un diario dominicano y había tenido la suerte de leer 2 reportajes. ¿Cómo cambia el periodismo de guerra ante este escenario, guerra híbrida, los proxy? No es una guerra convencional sobre el terreno, está por otro lado antes nada más el problema eran los corresponsales freelance, pero ahora todo el mundo puede ser un corresponsal, hay mucho fake news. ¿Cómo usted vislumbra que se puede hacer esa historia de la guerra por los profesionales ante estas modalidades que hay ahora? Hay esa frase que es un poco estereotipo, pero que es muy cierta, ¿no?, de que la primera víctima en una guerra siempre es la verdad. Y yo creo que es muy cierta. La capacidad que ahora tienen los bandos en un conflicto de propagar mentiras, de desinformar, de crear bulos, es mucho más grande de la que ha existido nunca. Ahora tienes las redes sociales, tienes la inteligencia artificial, tienes una capacidad de propagar falsedades que hace que cada vez sea más difícil, incluso para los que hemos ido a los conflictos, distinguir qué es verdad y qué es mentira. Exacto. Es cada vez más difícil. Si a eso le añades que yo he visto la evolución en la cual los reporteros de guerra durante algún tiempo se nos respetó sobre el terreno, ¿no? Y claro, cuando tú, como dices, te ponías el chaleco y ponías press o televisión, Ahora bueno, yo tengo la sensación de que ahora en los bandos dicen, entre matar al enemigo y matar al periodista, mato salimos antes al ganando periodista. con el periodista. Sí. Y ese es un cambio que lo estamos viendo y está causando muchísimas víctimas. Ahora a mí me ocurre cuando voy a las facultades de periodismo a dar charlas, siempre hay algún joven periodista que me dice, bueno, oye, yo querría irme a la guerra mañana mismo, ¿no? Que tienen esa gana de aventura. Y yo lo que les recomiendo siempre al principio es no vayas. O sea, primero fórmate muy bien, porque las guerras se han vuelto más peligrosas que nunca. Sí. En Gaza estamos en más de 100 de periodistas muertos. Tú sabes lo que es. Y Ucrania se llegó En Ucrania, muchísimo. muchísimos. Yo he visto evolucionar hacia más y más riesgo el oficio de contar la verdad, que hay que decirlo, es importantísimo. Imaginemos si ya hay muchos horrores en todos estos conflictos, ¿qué no estarían haciendo si no hubiera testigos que pudieran contar y poner un poco de luz sobre lo que está pasando? Entonces, no quieren testigos y por eso nos hemos convertido en víctimas de esos conflictos. Perdóname, José Luis, discúlpame para agarrar ese tema ahí, porque antes había una política, o por lo menos había un respeto, una línea, de donde estaban los reporteros no se disparaba, y de por sí ya hace un tiempo que daban cuenta los medios de comunicación internacionales que le dispararon a donde estaban los periodistas a propósito. O sea, se rompió esa línea. O sea, ¿qué pasó? Que pasamos de una posición a ser objetivo. Yo creo que se rompió efectivamente en el conflicto de Irak. Ahí empezó los secuestros de los periodistas. Ay, sí. Empezó el que dejamos de ser vistos como neutrales. Es decir, si tú eras periodista americano, eras parte del ejército americano. Claro. No hacían la distinción, sí. Con lo cual mataban al periodista, incluso, como decía, antes que al soldado. En mi caso, es verdad que España es un país poco conflictivo, que no tiene, bueno, yo creo que es visto de manera positiva en casi todo el mundo, y eso en algún momento me ha podido beneficiar. Pero
llega un momento en el que es tal el grado de inseguridad que nadie está a salvo. Y a mí lo que me da miedo es que el riesgo sea tan grande, sumado a que cada vez la situación económica de los reporteros es más precaria. En el caso de España hemos tenido reporteros que han ido a la guerra de Ucrania sin chaleco antibalas, sin seguro, cobrando 40 euros por crónica. Entonces, ¿quién va a querer ir a jugarse la vida por un sueldo pequeño sabiendo que lo pueden matar? Y el problema será el día en que no tengamos a nadie que quiera hacer eso, que no haya nadie dispuesto a ser testigo de esos horrores. Entonces, aquellos que hacen la guerra, aquellos que quieren destruir al otro, no tendrán límites. No tendrán ningún límite. David, no solamente fuiste corresponsal de guerra, sino también director de uno de los periódicos más importantes de España, el periódico El Mundo. Eso fue otra guerra también. Esa doble experiencia que se condensa en una experiencia distinta, pero al fin de cuentas en la guerra, en la batalla de la información, al parecer la condensas en un libro muy prometedor que le llamaste El Director, donde en su presentación nos dice que señala o habla de secretos e intrigas, y particularmente me llenó de intriga y quisiera saber algunos de esos secretos e intrigas que tú narras en tu libro. Es muy curioso porque fue la primera vez en España que un reportero de guerra se convertía en director de periódico. Y además fue un salto muy brusco, porque no hubo entre medias prácticamente nada. Es decir, yo pasé de las trincheras en Afganistán a la trinchera del despacho y del poder en España. Y a veces digo, estaba mucho más cómodo en Kabul, en la trinchera, que no en ese despacho donde nada más llegar, nunca se me olvidará, mi primer día me llamó el rey de España, vente a verme, Rajoy, que era entonces el presidente, todos los grandes empresarios, todo el mundo quería saber quién es este chico que viene aquí a dirigir un periódico. ¿Sustituyó a quién? ¿A García Vadillo? Sí, fue Pedro J. Ramírez, que fue nuestro fundador, se había marchado un año antes. Su sustituto fue Casimiro García Vadillo, pero duró poco, y luego yo. Un periodo fuerte. Y fue un momento muy difícil, porque el periódico estaba en una crisis grandísima, económica, y lo que descubrí desde el primer día es que aquello iba a ser mucho más complicado de lo que esperaba. Yo había prometido, quería cambiar el periodismo mejor, quería un poco devolver la independencia al periodismo en España, que la había perdido. Los medios se habían hecho muy sesgados, se habían puesto la camiseta como si fuéramos Madrid-Barça. Sí, fútbol, ¿no? Y el periodismo no puede ser eso. Y a partir de ahí, pues viví una guerra con el poder en España, que fue dura y difícil. También descubrí, y lo cuento en El Director, algo que me entristeció mucho, y es que la corrupción que los periodistas denunciábamos en los políticos, en realidad estaba también en nuestro oficio. Sí. Y aquello fue una gran desilusión. Digamos que tuve que bajar al barro, y el poder en España al final tiene la capacidad de decidir quién dirige o no dirige un periódico. Y ahí hubo al final una alianza entre grandes empresarios, entre políticos y entre la gente de los medios, que decidió que lo que yo quería hacer, que era ejercer el periodismo con independencia, no iba a ser, ¿no? Y después de un gran conflicto, salí del periódico, demandé a la empresa, estuve un año batallando, afortunadamente gané esa batalla. Quedó demostrado que yo actué en todo momento de manera correcta, y en el acuerdo final obligué, en cierto modo, o di una última instrucción como director, que fue que se debía respetar mi libertad de expresión constitucionalmente recogida. Gracias a esa frase incluida en el acuerdo final, pude escribir un libro como El Director, que va por la edición número 13 en España, y ahora se está empezando a preproducir una película que va a contar esa historia, ¿no? Del reportero de guerra que intentó cambiar el periodismo y en el camino se estrelló. Pero yo creo que hay una dignidad también en intentar las cosas incluso cuando no salen. Y estoy orgulloso de que no solo yo, sino un equipo de periodistas
dignos, profesionales y valientes, dimos batalla para intentar hacer el mejor periodismo posible en España y durante un tiempo lo conseguimos. Don Víctor, David, usted decía al inicio de su participación que veía muy difícil el final de la guerra. Yo le pregunto, como periodista de guerra que fue por mucho tiempo, ¿cuáles son aquellas cosas que tienen que darse? ¿Qué tendría que darse en este momento para que esta guerra finalice? En el caso de Ucrania ha habido oportunidades de llegar a acuerdos. Lo que ha ocurrido es que cuando Putin y Rusia querían un acuerdo, Ucrania tenía la sensación de que estaba ganando y entonces no estaba interesada en sentarse a negociar. Eso cambia el pasado verano. Ucrania lanza una gran ofensiva, fracasa en su ofensiva y de repente el más interesado en negociar es Ucrania. Pero ahora Putin y Rusia creen que están ganando. Entonces no les interesa tampoco llegar a un pacto. Yo creo que los dos bandos de un conflicto tienen que llegar a la conclusión de que no van a ganar, de que van a perder ambos si la guerra continúa, para que se sienten a negociar. Yo hace ya, cuando empezó ese conflicto, hace 2 años, dije que iba a ser una guerra muy larga. Y desgraciadamente tengo la sensación de que eso va a ser así. Se acaba de aprobar un paquete nuevo de ayuda militar estadounidense que va a dar otra oportunidad a Ucrania. No a derrotar a Rusia, porque eso todos entendemos que es muy difícil, pero sí de mantener el pulso. Y eso lo va a alargar. En el caso de Gaza, de nuevo, estamos hablando de un conflicto que lleva décadas, que nadie ha conseguido solucionar. Y parece muy difícil que nadie vaya a poder solucionarlo. Ahí yo creo que la diplomacia podría ejercer mucha más presión para forzar una situación de acuerdo. No se hace y nunca he entendido muy bien por qué, pero yo creo que a ambos actores en ese conflicto se les podría imponer perfectamente un acuerdo. ¿Por qué? Porque dependen ambos de la ayuda exterior. En el caso de Israel, sin la ayuda estadounidense, Israel no existiría. En el caso de Gaza y de Palestina pasa prácticamente lo mismo con la ayuda que recibe de Europa. A mí me gustaría ver a Europa y a Estados Unidos ejercer un liderazgo mucho más fuerte para forzar acuerdos en ese conflicto. Fernando. No sé qué tiempo tienes aquí, supongo que suficiente como para revisar. Como eres un periodista con ese historial, conocer cómo se maneja el periodismo de la República Dominicana. No sé si en España se ejerce como aquí, donde los gobiernos tienen mucha influencia sobre los medios, sobre todo por el presupuesto publicitario que manejan. Exactamente igual que en España. Una de las cosas que me ha ocurrido mucho con el libro El Director es que, aunque no se ha distribuido en Latinoamérica, va llegando, y me escriben muchos periodistas de Argentina, de Colombia, de tantos sitios, y me dicen, exactamente, cuando leía tu libro sentía que estabas hablando de mi país, ¿no? Creo que en todo el mundo el poder tiende a intentar controlar a los medios. Son incómodos los periodistas, sobre todo aquellos que quieren contar la verdad de una manera honesta, y tratan de silenciarlos. Es verdad que en España las consecuencias de hacer un periodismo independiente no son tan graves como en México, donde todos sabemos que hay muchos muertos, ¿no? Pero en España tú puedes perder tu trabajo, y a mí me han echado ya de varios medios, y lo llevo como medallas de honor. Me parece que está bien. Oye, mira, pero yo he trabajado en muchos países y en dictaduras donde mataban a los periodistas o los encarcelaban. Entonces, en España, afortunadamente eso no ocurre, pero sí que hay una gran presión sobre periodistas que son muchas veces despedidos de su trabajo simplemente por contar la verdad, y los gobiernos tienen una grandísima influencia precisamente en lo que tú comentabas de, en un momento de gran debilidad para los medios,
porque desde la llegada de Internet y la crisis y demás, pues estamos en una situación muy frágil. Y yo creo que el poder eso lo ha olido y está apretando las tuercas cada vez más. Y una manera de hacerlo, por ejemplo en España, el reparto publicitario es inmenso. Por ejemplo, una campaña en seguridad en tráfico son decenas de millones de euros, ¿no? Entonces dicen, no, yo lo voy a repartir a aquellos medios que son simpáticos conmigo y me ayudan, les voy a dar el dinero, y a otros que son críticos no les voy a dar nada. Y eso se maneja constantemente así, y no solo ocurre con los gobiernos, ocurre también con las empresas. Las grandes empresas del IBEX utilizan la publicidad para comprar la voluntad de los periodistas, y yo eso lo sufrí, porque y lo cuento en el director, hubo momentos en los que yo he recibido llamadas de empresarios muy importantes del país que me han hecho esta pregunta, me han dicho, ¿tú sabes cuánta publicidad mi empresa pone en tu periódico? Y, yo no estaba en contabilidad, no sabía exactamente cuánto. Y entonces me decían, pues tanto dinero. ¿Y tú sabes lo que va a pasar si tú publicas esa información y quieres publicar? Pues que te vas a quedar a cero, ¿no? Esto era normal, era una manera de ejercer esa presión sobre el periodismo en un momento en el que nuestra situación económica era muy difícil y hacía todavía más complicado decirle que no a esos empresarios. David, me imagino que en tus viajes a América Latina y ahora en República Dominicana, el tiempo te va a hacer constar la enorme influencia que tienen las escuelas de periodismo de España en América Latina. Creo que tanto tu experiencia, la de Pérez Reverte, que te admito es un ícono para mí del periodismo, entre otros grandes periodistas españoles, incluso algunos periódicos del país basan sus reglamentos en la carta fundacional de varios medios, sea El País, sea El Mundo, sea la ABC, que han tenido mucha influencia en el periodismo de América Latina. Quería hacerte constar eso porque muchos periodistas de tu país, Sabater en sus columnas, han sido una influencia extraordinaria. Jiménez Los Santos, en el caso de la derecha. Mira, ayer hubo elecciones, terminaron los comicios del País Vasco. Y allí ocurre algo interesante, muy curioso, muy llamativo. Esta región de España que todo el mundo conoce o por lo menos ha escuchado alguna vez de su conflicto histórico, separatismo, independentismo, terrorismo a través de ETA militar y otros grupos, pues mantuvo a la sociedad allí en ciernes, incluso en la era de la transición, que fue más dura incluso todavía, y ya luego se ha reciclado tras el abandono de la violencia en otras formaciones políticas, Bildu, otras que en su momento se ilegalizaron. Ayer 1/3 de los vascos votaron precisamente por el partido heredero de esas apetencias. Luego el PNV, más hacia abajo el PSOE, el PP bien bajito, creo que un concejal de Vox y alguno más por ahí para sumar. ¿Qué implica en la España de hoy, desde el punto de vista de un periodista, de un analista como David Jiménez, la proclividad que parece tener la nación española a preferir todo lo que le divide, lo que le separa, lo que de alguna manera va preparando el escenario para lo que muchos temen es la balcanización de ese país? Las dos Españas eternas, ¿no? Vencedores y vencidos. Dándose garrotazos, como en el cuadro de Goya, ¿no? No hemos conseguido salir de... Bueno, y hubo una guerra civil terrible de esas dos Españas. Yo creo que esto ha vuelto. La idea de las dos Españas, el enfrentamiento, el ver al que piensa diferente, no como un adversario, sino como un enemigo. Esto ha vuelto y está muy presente en los medios, está muy presente en una política que está ahora crispadísima. Y a mí me preocupa, ¿no? Luego es verdad que vas al País Vasco y ves que, como dices, 1/3 de la población vota a un partido que durante décadas fue cómplice y en algunas ocasiones más que cómplice del terrorismo. Ahí está Otegi. Porque, claro, condenado por secuestro. Yo le pregunté en televisión española hace poco a un líder de ese partido, Óscar Matute, por qué habían incluido en sus listas electorales a personas que habían cometido crímenes de terrorismo, habían matado a civiles. Y a policías. Y a policías, sí. Y incluso un periodista del diario El Mundo, ¿no? López Lacalle, fue
ejecutado a sangre fría en la calle, simplemente por escribir columnas que no le gustaban a los independentistas vascos. Y le pregunté cómo es posible que incluyáis en vuestras listas a gente que tiene esos delitos. Y él me hizo una comparación que a mí me avergonzó y todavía me ofende. Me dijo, bueno, dice, y es lo mismo que Nelson Mandela cuando salió de la cárcel. Padre amado. Y digo, pero vamos a ver, Nelson Mandela no iba por la calle pegándole tiros en la nuca. Usted está comparando a Ternera con Mandela. Claro, entonces esa degradación moral de comparar lo que fueron asesinatos viles a civiles por unas ideas políticas que la mayoría del pueblo vasco no compartía, a mí me repugna, ¿no? Y creo que uno de los grandes problemas que tiene España es la falta de memoria. El otro día había unas encuestas sobre la gente joven en el País Vasco y la mayor parte de ellos tienen un total desconocimiento de lo que fue ETA, de lo que fue el terrorismo, de lo que muchos vivimos, ¿no? Yo recuerdo incluso en el periódico, claro, después de que mataran a nuestro columnista, las medidas de seguridad, cómo se ha vivido con grandísima... La cantidad de gente que tenía que mirar debajo del coche antes de irse a trabajar para ver si había una bomba o no, ¿no? En el caso de mi familia, por ejemplo, que es mi mujer, su padre era militar. Y yo recuerdo cuando éramos novios y yo tenía que ir a su casa, ¿no? Y vivían en constante tensión de la posibilidad de un atentado. El teléfono móvil se desconectaba porque tenías que intentar desactivar la posibilidad de que accionaran un coche bomba a control remoto. Entonces, todo eso se ha olvidado y es un problema también de educación y de enseñanza, de que las escuelas no enseñan lo suficiente, ¿no? Los errores del pasado, para que no se repitan en el futuro. Este es un problema que yo creo que sucede en muchos países, pero creo que en España especialmente somos muy desmemoriados con respecto a nuestro lado más oscuro. ¿O será que casualmente, Rosendo, la educación fue lo primero a lo que los independentistas le cayeron encima? Adelante. A mí de España en los últimos años lo que más me ha llamado la atención es la dificultad latente de manera permanente para formar, por ejemplo, gobiernos nacionales. Se tiene que hacer una serie de acuerdos y de transacciones que uno no se las imaginaba en España, definitivamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta dificultad para la gobernabilidad en España? Para mí el principal problema es que los políticos están pensando más en su permanencia en el cargo que en el interés del país. Y estoy seguro que aquí ha habido políticos así. Yo no voy a hablar de los políticos de República Dominicana porque no los conozco y sería muy atrevido por mi parte, pero es increíble, por ejemplo. Cuando terminemos te doy una. Sí, dame una. Creo que no me va a sorprender, pero bueno, pero fíjate que en España, en todos los años de democracia, casi 5 décadas de democracia, los dos principales partidos del país no han conseguido acordar una sola ley de educación. ¿Quién es la LOCSE todavía, no? De educación. Hemos tenido 8, 9... Y digo, pero vamos a ver, yo puedo llegar a entender que no se pongan de acuerdo en otras cosas, pero la educación, que es un beneficio para todo el país, ¿por qué no pueden sentarse y acordar la educación? ¿Qué ocurre? Que en España, uno de los informes PISA que evalúan el rendimiento de nuestros estudiantes, cada año estamos más abajo. La educación se ha ido degradando. Y llega el gobierno de turno y pone una ley a capricho sola sin pactarla con nadie, y llega el otro y la cambia. Y así estamos constantemente. Es decir, son incapaces de pactar absolutamente nada. El otro día salieron las listas de espera en la sanidad pública española, que yo creo que es una sanidad que, oye, no es el tope, pero no te pasa como en Estados Unidos, que como te ocurra algo y no vengas con la American Express, te dejan morir, ¿no? 850.000 personas están esperando en un país con el desarrollo que tiene España. 850.000 personas a la espera de que la sanidad pública atienda una operación o un tratamiento. No es aceptable, porque no es una cuestión de dinero, que hay dinero, sino de derroche de dinero en cosas que no son prioritarias, en vez
de emplearlo en cosas importantes. Entonces, no consiguen ponerse de acuerdo en nada. Ahora mismo la política, antes me preguntabais la razón de venir a República Dominicana, pues otra razón adicional es a ver si puedo olvidarme un poco de los políticos españoles durante un tiempo. Porque mal momento llegó usted. A lo mejor te encuentras con algunos de ellos aquí, No te sorprendas. Aquí hemos tenido al presidente de las Feras Rubiales aquí, que no nada más. Sí, mire, don David, yo tengo me parece, quisiera ver qué usted piensa, después que rompimos la bipolaridad, cayó la Guerra Fría, el terrorismo fue como al unísono rechazado en el mundo, pero yo siento que hay como un renacer de la justificación ideológica del terrorismo que me preocupa. Con el tema de Gaza, vemos que hay como hasta en el mundo occidental, porque yo percibo que esto es una guerra occidente contra o el comportamiento occidental tiene que estar en contra del extremismo islámico. O sea, no hay forma para mí. Sin embargo, veo que crece como la justificación. Vemos ahora el tema también que este conflicto tan complejo donde está Rusia, Estados Unidos, lo demás. ¿Usted lo entiende así? Y sobre todo que no vemos a China tratando de jugar ese papel de policía que vimos en otros tiempos en Estados Unidos. ¿Usted tiene ese pensamiento? Coincido plenamente con ese análisis. Primero creo que hemos vuelto a la tribu, la condición humana, ¿no? Estamos más sectarios que nunca. Volvemos otra vez no vamos a razonar, sino que vamos a dejarnos llevar por las emociones constantemente, y las emociones nublan muchas veces, y muchas veces justifica el terrorismo o la violencia simplemente porque coincide detrás hay una ideología que nosotros creemos que coincidimos con ella, y entonces miramos a otro lado. Exacto. Y eso es muy, muy peligroso. Pero creo que hay otro problema, y es que Occidente hoy se ha rendido moralmente. Ya no hay ningún principio más allá del dinero. Ninguno. En el sentido de que nosotros podemos pactar cualquier cosa con Arabia Saudí, llevar la final de la Supercopa a Arabia Saudí, lo que sea, sin ningún tipo de problema, si nos dan, como nos dan cada año 40 millones de euros. Es decir, no hay ninguna posición moral de Occidente en los grandes asuntos del mundo. Y yo creo que eso está siendo percibido por el resto del mundo, que ve que no hay nadie que realmente vaya a defender unos principios. Y esto genera, yo creo, desorden internacional, genera que mucha gente termine justificando cosas que serían imposibles en otro momento. Y el buenismo también, que nos coge para no entrar en conflicto. Es que yo creo que hemos entrado ya en el disparate en muchas cosas, ¿no? Tú ves los debates que tenemos en España y muchas veces dices, pero ¿por qué? O sea, por ejemplo, vamos a hablar de igualdad de la mujer. Y el debate es sobre el lenguaje. Todas, todos, todes, ¿no? Y llevas el debate de la igualdad, que es muy importante, a una banalidad que la pone ridícula, al final perdemos. No solo eso, sino que además genera un gran rechazo en aquellos aliados que tendrías que llevar a tu causa de la igualdad, ¿no? Y entonces tengo la sensación de que también por la rapidez con la que todo ocurre en redes sociales y todo el mundo opinando y el ruido y demás, pues que incluso los políticos han bajado a la esfera de lo banal, de lo ridículo, y entran en debates que no cambian absolutamente nada, y es un poco deprimente verlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Que sería lo interesante, ¿no? Lo veo difícil, ¿no? Necesitamos una nueva generación de políticos
que realmente vaya a lo importante, ¿no? Lo que hablaba antes, por ejemplo, de la educación, ¿no? No hay nada que transforme un país mejor que la educación. Veníamos en el coche con Jorge Dueñas, mi buen amigo, y lo íbamos comentando. Yo estuve en Asia 20 años y a mí aquel continente me parece un gran ejemplo de lo que la educación puede hacer, porque países como Taiwán, Japón, Singapur, Corea del Sur se transformaron gracias a la educación. Dijeron, en el caso de Japón, por ejemplo, ya en el siglo XIX, dijeron, nosotros no tenemos recursos naturales. Lo único que podemos hacer es preparar a nuestra gente lo mejor que podamos. Y lo hicieron y se convirtieron en la segunda potencia del mundo. La educación se ha demostrado como el mayor transformador de un pueblo, de un país. Y en vez de estar trabajando en eso, pues estamos discutiendo si hay que decir todes o no. Así es. David, ¿cómo se mira desde España lo que está pasando en América Latina, que de alguna manera depende mucho emocional, cultural, históricamente de España? ¿Cómo se mira ya lo que pasa entre República Dominicana y Haití? ¿Cómo se mira lo que está pasando en Ecuador, donde el autoritarismo cada vez está utilizando más espacio y pareciera que también la prensa va a ser un objetivo de tanto de los opositores como del mismo gobierno? Pero también cómo se mira a países como El Salvador, cómo se mira a países como Nicaragua. Venezuela. Pues se mira desde el prisma de nuestra propia batalla política. Cuando se habla de Venezuela, no se está hablando del interés de los venezolanos, sino que los partidos políticos se pelean entre ellos ideológicamente, digamos, ¿no? Y tienes partidos como Unidas Podemos, que son incapaces, por ejemplo, de condenar a Maduro. Bueno, esto me volvió a pasar. Al contrario, se alían. Me volvió a pasar hace poco en Televisión Española, donde voy a un programa de tertulia política, y de nuevo tenía un dirigente de Unidas Podemos delante. Y yo le pregunté de una manera muy directa, ¿considera usted que Cuba es una dictadura? ¿Sí o no? No quería contestar. Una y otra vez no quería contestar. Y al final me dijo, no. No es una dictadura. Son incapaces de, porque son sus amigos, es de lo que verlo. hablábamos antes de cómo uno, al final, justifica lo que sería imposible de justificar simplemente por una afinidad ideológica. Una dictadura es una dictadura. Da igual que sea de derechas. O que sea mi amigo o no. Es un régimen que no respeta los derechos individuales de las personas. La libertad de expresión, el derecho al disenso. Todo el derecho. Claro. Entonces, nos hemos vuelto tan ideológicos, estamos tan en nuestra trinchera, en el caso de España, pues las dos Españas que hablábamos, que la gente, me parece a mí, es incapaz de ver más allá de su equipo. Y entonces voy a defender cualquier cosa que haga mi equipo, ¿no? Es como cuando juegan el Real Madrid-Barça, que ayer 3-2 ganó. Jugaron, pero ya estaban los malos ayer. ¿Era o no era penalti, no? El gol entró. Claro, que no lo vio el VAR. Yo le mandé yo soy del Real Madrid, pero le mandé a mi hijo un mensaje, le dije, oye, nos han regalado el penalti. Gracias. Y él me dijo, no, ha sido penalti. Digo, un hombre justo. O sea, no. Eres un hombre justo. Hombre, yo puedo reconocer que aunque sea mi equipo, el penalti no fue penalti. Pues esto es lo mismo en todo. Tú puedes ser de izquierdas y reconocer que el desastre de Venezuela o de Cuba o de tantos sitios o de Nicaragua y denunciar precisamente porque eres de izquierda, decir, en nombre de mis ideas no se van a cometer esos abusos que se están cometiendo ahí, ¿no? Pero en vez de eso, ¿qué hacemos? O miramos a otro lado o buscamos maneras de justificar lo injustificable. David, hay un fenómeno que observo, no tengo todas las estadísticas ni todo el historial de las elecciones de los presidentes del gobierno en España, pero en las últimas elecciones, en las que resultó electo Pedro Sánchez, vimos a una España muy dividida, muy fragmentada, lo que lleva a grupos políticos o a partidos políticos a tener negociaciones muy favorables a sus intereses y en otras ocasiones muy desfavorables al interés general, como parece ocurrió en estas elecciones. ¿Es un fenómeno nuevo? Y si es un fenómeno nuevo, ¿a qué le atribuyes tú esa fragmentación del voto y las preferencias electorales en España?
Sí, yo creo que precisamente porque vivimos tiempos emocionales, donde todo es ruido y sensacionalismo, los políticos han visto que con la crispación ganan y que pueden conseguir un titular en todos los medios diciendo una cosa insólita, más salida de tono cada día, ¿no? Y en ese ambiente Pedro Sánchez se mueve muy bien. Quiere decir, empieza a ser la política española, ¿no? Decía yo a un amigo ayer por WhatsApp, me decía, pero ¿cómo le tiene mucha manía a Pedro Sánchez, ¿no? Y yo le dije, pierde toda esperanza, ¿no? Porque Pedro Sánchez se ha convertido en el político que siempre gana en el último minuto de penalti, ¿no? Cuando crees que está muerto... Se ha hecho un experto en eso, ¿eh? Bueno, y a cualquier precio también. No tiene escrúpulos. Exacto. O sea, evidentemente no tiene escrúpulos, pero bueno, también es verdad que hay pocos políticos que yo haya conocido en España, y he conocido a casi todos los de los últimos años en persona. Me ha costado encontrar alguno que tuviera escrúpulos. Pero es verdad que él es lo que allí ya empezamos a llamar un killer. Es una persona que sin escrúpulos mata al enemigo. Si tiene que matar al amigo, también lo mata para sobrevivir, y que es muy astuto políticamente y consigue sobrevivir una y otra vez. Y el ambiente de crispación, él lo maneja muy bien y sabe moverse muy bien en ese ambiente. Entonces, una cosa que si yo fuera estratega político de la oposición, yo les diría, es que esa estrategia, estáis perdiendo siempre en la estrategia de la confrontación y del ruido. Quizá una crítica mucho más sosegada, mucho más ir al punto por punto, de que la gente se fije en los datos, sería más efectiva que el entrar en el cuerpo a cuerpo constante del insulto o la desacreditación del otro. Porque, ¿qué ocurre? Que en el ruido lo importante no se ve, no se escucha. Entonces, yo tengo la sensación de que esto le viene muy bien a cierto tipo de político, ¿no? Que haya mucho ruido, mucho sensacionalismo, mucha crispación, mucho insulto, y entonces no te deja ver las políticas, no te deja ver lo que realmente está pasando. De acuerdo. Yo pienso que la reflexión entonces debería ser, ¿están los pueblos preparados para poder sacar el trigo de la paja? Aquella máxima de que el fin justifica los medios, pareciera que realmente tiene razón. Es decir, porque no importa, lo importante es ganar. Entonces, la población como que no se detiene a pensar, bueno, pero ¿va a ganar a cambio de qué? Creo que la capacidad de la ciudadanía para racionalizar y analizar la situación de una manera sosegada ha disminuido mucho. O lo hemos sobreestimado. Yo creo que también es el mundo en el que vivimos, de redes sociales, de explosividad, de emotividad. Es muy difícil encontrar una pausa para analizar las cosas de una manera fría, cabal y racional. Y de esto se están aprovechando los populistas. Entonces seguiremos teniendo líderes y gobiernos sin escrúpulos que hacen cualquier cosa para llegar. Creo que la única solución, y ya siento insistir otra vez en lo mismo, pero creo que la única educación es crear ciudadanos lo mejor educados posibles, y educados en una cosa que a mí me parece clave, que es el espíritu crítico, el confrontar a aquellos que nos están vendiendo todas estas soluciones, incluso a los que son de nuestra misma ideología, y preguntarnos si realmente están cumpliendo con sus promesas, si realmente están haciendo lo que nos dijeron, qué están más allá del ruido consiguiendo en cuanto a resultados, ya sea económicos, ya sea de desarrollo y demás. Eso requiere una población educada, entrenada en cuestionar lo que le dicen, personas que sepan dudar. Escepticismo racional. Claro, y eso, que antes era importante, hoy que tenemos todo este ruido, todas estas redes sociales, toda esta oferta informativa masiva, que la llevamos además en el bolsillo, en un teléfono móvil, en un celular. Entonces,
nuestra capacidad para detenernos y reflexionar creo que está en mínimos históricos. David, ¿qué tiempo le queda a esto? Mira, yo tengo aquí 5 periódicos impresos de República Dominicana matinales. Falta uno, creo que el Nuevo Diario, el único que no está aquí. Después aquí mira la cantidad de papel que yo tengo aquí en periódico. Tan flaquito ya. Sí, cada vez más pequeñito, más flaquito. ¿Qué tiempo, según tu experiencia, tu trabajo, le queda a este tipo de periodismo? El diario El Mundo, que yo dirigí, llegó a vender 350.000 ejemplares cada día en papel. Hoy está en 30.000. O sea, creo que es difícil. El País, que llegó a vender 450.000, debe estar en 50.000. Es difícil encontrar una industria, un negocio, con caídas de su producto principal tan grandes. Pero es que además en España hicimos una cosa, no conozco tanto la estrategia aquí, pero en España, cuando llegó Internet, decidimos dar toda nuestra información gratis. Exacto. Completamente gratis. Es decir, me enviaban a Corea del Norte, que estuve 2 veces y era un viaje caro de preparar y todo era muy caro. Y luego todo eso aparecía, mis crónicas aparecían gratis. Pensábamos que nos iba a venir una gran audiencia y como las televisiones íbamos a generar ingresos por publicidad. Pero eso nunca ocurrió porque la publicidad se la llevó Google, Facebook y demás. Solución, perdimos el principal negocio que era el papel y la publicidad que venía con el papel y no hemos conseguido recuperarla en Internet. ¿Desaparecerán los periódicos de papel? Ya son en España marginales. Creo que, por lo que me cuentan gente que está dentro, ya están seriamente planteándose dejar de imprimir entre semana para hacer un periódico de papel solo los fines de semana. Eso va a llegar pronto, creo, en España. Y creo que el futuro es difícil porque las nuevas generaciones no van a comprar un periódico de papel. Para sentarse a leerlo. No tienen esa cultura. Habla del tema de la era digital y me llama mucho la atención un elemento que es el tema de la manipulación de las masas. Que anteriormente pensábamos que a través de un mecanismo como el periódico, una gente que tenía el poder de la verdad, el poder de la información, a través de ese poder que tú tienes entre un periódico te permitía manipular. Ahora hemos pasado una comunicación vertical a una comunicación horizontal, donde nadie tiene el poder de la verdad en esta etapa, en este momento. Sin embargo, se mantiene el nivel de manipulación y el ejemplo más viviente el caso de Chelsea en Estados Unidos, cuando Snowden, cuando tomó la decisión de hacer una denuncia y develar cómo a través de la inteligencia artificial se manipulaba a la población y decía, todos estamos vigilados. Ya la gente sabe cuál es mi gusto, cuál es mi consumo. Yo viendo un televisor o abriendo este teléfono inteligente, inmediatamente tú tienes algoritmos que saben cuál es mi consumo y me bombardea en función de lo que yo entiendo. Eso se va a la parte política y a la parte social. ¿En qué medida el ciudadano común y corriente expresa sus sentimientos o es manipulado en función de sus sentimientos a través de todas estas plataformas digitales? La gran manipulación. Yo creo que no nos damos cuenta hasta qué punto nos están manipulando. Y detrás de esa manipulación no hay otra cosa que el gran negocio que supone. Hay un caso que yo creo que dice mucho de el momento en el que estamos. En YouTube había un directivo que se dio cuenta que el algoritmo de YouTube, cuando tú veías un vídeo que propagaba el odio hacia otro, lo que te hacía inmediatamente era recomendarte más vídeos de odio. Claro. Y él se dio cuenta y... El algoritmo. Claro, el algoritmo. Y él fue a sus jefes, la empresa propietaria es Google, y les dijo, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y hacemos que el algoritmo, cuando alguien ha visto un vídeo, digamos, pro-nazismo, pues le ponemos un vídeo que contraste completamente eso con un vídeo de tolerancia, por ejemplo. Le dijeron, buena idea. 2 días después lo despidieron. Porque el negocio no estaba ahí. Claro.
El negocio estaba en engancharte y que vieras 20 vídeos más que fomentaban eso que tú querías ver. Yo me encuentro en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Con grupos que tengo de gente educada, que han tenido todas las oportunidades de viajar, que son profesionales muy buenos en sus trabajos, compartiendo unos disparates que digo, pero... Y entonces me pasó una cosa curiosa. En uno de esos disparates que me compartieron, yo respondí con una fuente, y bueno, un poco por mi manía periodística, decirles, oye, pues mira, esto es falso por esto. Y la respuesta fue, ya estás fastidiándola, ya estás... Digo, pero bueno, querrás saber la verdad. Ese es el problema, que mucha gente no quiere saber la verdad. Es muy incómoda. Es incómoda. La verdad no es emocionalmente satisfactoria para nosotros. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que los medios muchas veces lo fácil es no contar verdades incómodas. Porque ahora las audiencias se están creando y generando a través de afinidad ideológica. Así es. A mí me pasaba una cosa muy curiosa y la cuento también el director. Y es que yo iba a un kiosco de prensa que estaba al lado de mi casa y el kiosquero, muy contento, me presentaba a los lectores que iban a comprar El Mundo. Y estaba muy orgulloso de que poder presentar a los lectores. Y algunos me echaban la bronca y me decían, oye, esto que publicas hoy, caso de corrupción del Partido Popular. No, esto no lo quiero ver en mi periódico. Claro. Quiero ver solo la corrupción de los otros. Claro. Y yo le decía, vamos a ver, yo la de los otros también la cuento. Claro. Pero no, ahí decir, no... Yo les decía dos cosas. Primero, el periódico no es suyo. Eso que quede claro. O sea, usted compra el periódico, el que es suyo es el ejemplar, pero el periódico en sí no es suyo. Y segundo, digo, ¿no prefiere usted que le contemos la verdad incluso cuando le incomoda? Que le confrontemos, ¿no? Aquellos prejuicios. No. Yo quiero solo saber lo malo de los otros y todo lo mío que sean buenos, ¿no? Quiero un pasquín. Entonces, la tentación de los medios de comunicación es caer en eso, en darle gusto a la audiencia constantemente. Y eso es un problema. Yo creo que a veces hay que cabrear a tus lectores. David. Hay que enfadarlos. David, lo único que no ha cambiado en los medios y no cambiará es el tiempo. Y precisamente como estamos en la conclusión, quisiera cerrar de mi parte escuchando, de cara al futuro, tanto el oficio del que cuenta, del que comunica, del que hace la crónica, como su función dentro de la sociedad, ¿cómo va a cambiar? Hay un artículo extraordinario del periodista David Olmos con respecto a la caída de interés del estudiantado en España en la carrera de periodismo. Luego analiza también, dentro de la propia función, cómo no es ni debe ser un monopolio, obviamente, solo de los académicos de esa área, contar las cosas. Y finalmente, ¿qué habrá de cara al futuro en la profesión, de acuerdo a la visión de David Jiménez finalmente? Yo creo que nuestra profesión, el periodismo, va a cambiar en los próximos años, en los, digamos, próximos 10 años, más de lo que lo ha hecho en los anteriores 20, que ha cambiado mucho. Creo que la inteligencia artificial va a ser clave en esa transformación. Yo he colaborado en los últimos años para un periódico alemán, se llama Die Welt. Ellos ya están despidiendo a todos los periodistas que generan noticias, digamos, básicas, ¿no? Del día a día. Y contratando a periodistas solo investigadores y grandes reporteros. Correcto. Porque ya todas esas noticias se las está haciendo la inteligencia artificial. Claro. Solo aquellos periodistas que aporten un valor agregado una investigación, van a tener trabajo. Nadie te va a contratar dentro de 5 años, o incluso casi ya, para que hagas el análisis de la bolsa del día, que te lo va a hacer la máquina. Sí. Pero es que ahí hay un riesgo increíble. Y es que toda la desinformación que hemos vivido en los últimos años se va a multiplicar. Tú puedes crear hoy con inteligencia artificial una web que genere 100 noticias falsas al minuto, y generar esa web te cuesta 3 minutos, si sabes cómo manejarlo. Entonces, el periodismo va a seguir siendo importantísimo
Porque frente a la desinformación está el atractivo de la alternativa siempre. Claro, tú tienes que batallar por la verdad y vamos a necesitar buenos periodistas honestos que quieran confrontar toda la mentira que nos va a venir. Cuando Mario Vázquez Raña, David, cuando Mario Vázquez Raña, director de la Asociación de Periódicos de México, tomaron la decisión de que los periódicos mexicanos no iban a dar más información sobre el narco, apareció el blog del narco y se convirtió en el medio más leído. Obviamente después se diversificó porque va a haber muchos que se van a atrever siempre a romper ese molde. Sí, yo creo que ahí está la esperanza del periodismo como profesión y oficio. Yo creo que deberá haber una próxima vez aquí. Claro. Bueno, yo estaré feliz de volver siempre que me invitéis y por supuesto lo que habrá una segunda vez, tercera y cuarta es yo en República Dominicana. A República Dominicana. Le va a gustar. Nos deja con la curiosidad de las intrigas. Le va a gustar. La intriga del libro. ¿Hay algún acto de presentación del libro aquí? Mira, pero los críticos del director me decían que me vinieron muy bien. La crítica viene fenomenal cuando sacas un libro, pero hubo compañeros que se enfadaron mucho con este libro, ¿no? Y me dijeron, es un libro de cotilleo sobre el periodismo. Y yo les dije, ¿qué ley hace que los periodistas podamos hablar de todo el mundo? Menos de nosotros. Pero nunca de nosotros, ¿no? Y entonces yo rompí esa ley del silencio y dije, vamos a contar de verdad cómo es por dentro el periodismo, ¿no? Y bueno, hay cosas jugosas, pero yo no... ¿Se puede obtener en Amazon? ¿Se puede obtener en Amazon? Sí. Pero yo no he desvelado la intimidad, ni con quién está con quién. No. Las cosas que se desvelan son relevantes en el sentido... Eso lo hacemos aquí. Son relevantes. David, gracias. Nosotros nos vamos a, obviamente, interesar mucho en ese texto. Ojalá que para los oyentes y sobre todo para la juventud que está involucrada ahora en los medios de comunicación masivos, modernos, sea este un tema de interés. Muchas gracias y no solo desearte suerte y éxito, sino también que sea mucho más frecuente su estadía en República Dominicana. Un placer, muchas gracias por tenerme. Ya, llévatelo, Cundo.